Hola chicos y chicas, qué bueno tenerlos nuevamente, pues me da mucho gusto que le podamos dar continuidad a este video que es una retroalimentación del anterior. Hola, mi nombre es Iván Granados y les voy a ir explicando lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, primeramente les explico lo que tenemos en el pizarrón para que sea más fácil de entender. Vamos a dividir por la mitad aquí el pizarrón para que de un lado podamos explicar los tiempos simples y del lado derecho los tiempos progresivos. Recordando el concepto de lo que son los tiempos simples, que son las actividades que hacemos en forma cotidiana. Por ejemplo, yo duermo 8 horas, yo practico tenis, etcétera, etcétera. Y el tiempo progresivo se refiere a una actividad que está en proceso, ya sea en presente o en pasado, que estuvo en proceso. Por ejemplo, yo estuve durmiendo hasta las 2 de la mañana, yo estuve practicando taekwondo por 2 años, etcétera, etcétera. Bueno, la situación aquí es que para que tengamos una idea más clara, es bien importante identificar los auxiliares que se utilizan. En el caso de los tiempos simples, solamente se utilizan en la parte de las oraciones en negativo y lo que vienen siendo las oraciones en interrogativo, mientras que en los tiempos progresivos se utiliza tanto en afirmativo como en negativo e interrogativo. Por eso, aquí me faltó ponerles que es también en afirmativo, pero ustedes lo pueden ver con calma en el video, que aquí no lleva auxiliar, allá sí, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver cómo se hace una oración en negativo. Por aquí vamos a hacerla en vivo y en directo para que ustedes vayan captando mejor. Entonces, nuevamente, el auxiliar es dúo 2 dependiendo del pronombre que estamos utilizando. En este caso yo utilicé Susan, que es tercera persona, y el pronombre que podemos utilizar para sustituirlo es she. Ok, entonces sería, en lugar de Susan plays the piano, yo quiero decir Susan no toca el piano. ¿Cómo le hago? Pues utilizo el auxiliar correspondiente. Susan does not play the piano, ¿vale? Does o doesn't, aquí por cuestión de espacio lo vamos a abreviar. Doesn't play the piano y continuamos con la oración. Ok, y lo que viene siendo el pasado de esta misma oración, pues sería Susan didn't play the piano, que quiere decir Susan no tocó el piano. Afortunadamente para nosotros, porque incluso en español es más difícil, tenemos que cambiar o conjugar los verbos con cada pronombre. Prácticamente en inglés aquí vamos a utilizar el mismo auxiliar para todos los pronombres. Entonces sería Susan didn't play the piano o did not. Recuerden que aquí les estoy poniendo la abreviación por cuestiones de espacio, ¿vale? Y lo que se refiere a los tiempos presentes pero en interrogativo, vamos a utilizar este mismo auxiliar que tenemos acá, obviamente sin la negación, pero al principio de la oración. Entonces aquí diría does Susan play the piano. Por cuestiones de espacio vamos a ponerlo así, porque lo importante es saber que se utiliza el auxiliar y cuál auxiliar. ¿Por qué? Porque en pasado el does cambia a did. Did Susan play the piano. Y nuevamente, no debemos olvidar nunca el signo de interrogación. Bueno, esto es en lo que se refiere a los tiempos simples. Y ahora vamos a los tiempos progresivos. Como les decía, se utiliza el verbo to be. Y en afirmativo quedaría así: Susan está tocando el piano. Para cambiarlo a negativo, necesitamos utilizar el auxiliar que corresponde a la persona. Ok, en este caso también es tercera persona. Entonces vamos a poner Susan is playing the piano. Vamos a ponerlo tal cual. Susan is playing the piano. Por cuestiones de espacio, pues vamos a dejarlo así. Y en negativo, perdón, aquí es en negativo, entonces sería isn't. Les digo que a veces es bueno que los pasen estos errorcitos en el momento para corregirlo. Y recuerden también aquí que es was, were si es en pasado. ¿De acuerdo? Entonces en lugar de isn't o is not, ponemos was not o wasn't.
Susan was not playing the piano, ¿de acuerdo? Aquí vamos a corregirlo un poquito para que tengan más visibilidad, porque luego en el video soy muy apretado. No vamos a poner el verbo por cuestiones del espacio, pero sí es importante que sepamos cuál es el auxiliar para presente y para pasado, que viene siendo el verbo to be. Y en la cuestión interrogativa, pues es muy fácil, muy sencillo. Aquí simple y sencillamente empezamos con el auxiliar en presente. Is Susan playing the piano. Aquí sí es importante, si acaso, señalar que el verbo va en gerundio. Y para lo que es el negativo sería was Susan playing the piano. Recordando que el verbo va en gerundio. Y obviamente no debemos de olvidar lo que viene siendo el signo de interrogación, porque en inglés es bien importante, puede eso significar un error en nuestra evaluación. ¿De acuerdo? Pues con esto iríamos terminando este video y ahora sí podemos pasar a otros temas que se relacionan directamente con cada uno de los tiempos. Por ejemplo, les decía yo en la clase pasada que hay adverbios de frecuencia que son más usuales en presente que en otros tiempos, y en otros tiempos pasados o tiempos perfectos, que los vamos a ver después, se utilizan ciertas expresiones de tiempo que son bien identificativas, incluso nos pueden ayudar a saber qué tiempo gramatical estamos utilizando dependiendo de esa expresión de tiempo. Bueno, chicos, pues es un gusto que los haya podido tener un día más y vamos a continuar la siguiente clase. Les deseo mucho éxito a todos. Buen día.